Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Leslie Llagas Ramírez. Yo soy peruana, abogada, docente universitaria y profeso la especialidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Internacional Humanitario, Internacional Público y Constitucional. Quiero agradecer la gentil invitación del doctor José Antonio Guevara Bermúdez a este seminario y expresarle desde Lima, Perú, un abrazo muy fraternal al doctor Guevara, a las autoridades, a todos y a todas ustedes que se encuentran en este seminario y que me permiten muy gentilmente compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en el mundo respecto al conflicto de Rusia y Ucrania. O, dicho de otra forma, a la agresión de la Federación Rusia contra Ucrania. Son dos puntos específicos que se me ha pedido tratar en estos brevísimos 15 minutos y es sobre la Comisión Investigadora Internacional que ha formado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para investigar los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, internacional humanitarios y otros delitos conexos de este conflicto Rusia-Ucrania. El segundo punto es la suspensión de la Federación Rusa del Consejo de Europa y su impacto inmediato en la decisión adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al comunicarle que se suspende toda medida no contra o todo examen no o medida contra la Federación Rusa. Vamos al primer punto, que es en relación con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Primero debemos partir de la premisa de que esta agresión de la Federación Rusa contra Ucrania ha puesto en movimiento a todos los sistemas de protección internacional, de carácter universal cuando nos referimos a Naciones Unidas y de carácter regional cuando nos referimos tanto al sistema interamericano, africano, europeo. En este caso, dada la naturaleza del conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania, evidentemente se pone en movimiento el organismo internacional regional, que es el Consejo de Europa. Como consecuencia de este conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha despertado la atención y el seguimiento de todas las plataformas de medios de prensa e información, y además ha puesto de relieve también una suerte de reflexiones y medidas que se pueden adoptar en un futuro inmediato para fortalecer las propias organizaciones internacionales, los mecanismos y o procedimientos de denuncias y exámenes o comunicaciones no sobre violaciones de derechos humanos, etcétera, pero también hacer una reflexión acerca de la vigencia institucional de las Naciones Unidas respecto de este tema. Cuando inicio esta disertación y expreso que se ha puesto en movimiento a todos los sistemas de protección internacional, es porque todos los sistemas de protección internacional están en una situación de alerta respecto a este acto de agresión de la Federación Rusa contra Ucrania. Particularmente sabemos que está en movimiento las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, toda Europa paralizada con este tema no de Federación Rusa contra Ucrania. Y sin embargo, también hemos de señalar que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es un órgano subsidiario de la Asamblea General de dicha organización internacional, en su reciente sesión ordinaria de periodo de sesiones ha adoptado una resolución de consenso en la que se forma una comisión de investigación internacional que va a estar conformada por 3 expertos designados por la presidencia del Consejo de Derechos Humanos y que en el lapso de un año, porque durará su mandato un año, para investigar ¿no? o acopiar toda la documentación necesaria respecto a las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y delitos conexos. En el debate que se da previa a la adopción de esta resolución, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, expresó ¿no? una condena enérgica respecto de esta agresión de Rusia frente a Ucrania, pero sobre todo el movimiento o la movilización de millones de personas que han salido del territorio ucraniano buscando refugio en países aledaños dentro de la Unión Europea. Entonces, siendo Polonia la que cerca de 2 millones o más de 2 millones ya de personas tiene refugiadas dentro de su territorio. Sabemos que a la fecha, y esto va variando, ¿no? Conforme pasen los días, las semanas y mientras dure este conflicto Rusia-Ucrania, son ahorita más de 3 millones de personas que están en movimiento, ¿no? Y que están buscando un refugio porque tienen un fundado temor de perder la vida o de un atentado contra su integridad física, ¿no? O integral. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos adopta una resolución evidentemente oportuna y que no podía ser de otra manera como una expresión o capacidad de respuesta al mundo respecto de la salvaguarda de los derechos humanos que están protegidos en distintos convenios internacionales, ¿no? En materia de derechos humanos, entre los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos se pone entonces en primera línea de atención y de capacidad de respuesta en este sentido para comenzar una investigación independientemente de las acciones que realice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ¿no? De las decisiones que ya fueron adoptadas también en el seno de la Corte Internacional de Justicia, que si bien no es una Corte de Derechos Humanos, sí es el órgano judicial de las Naciones Unidas y que al amparo de las atribuciones y o competencias de su estatuto, reglamento y además de la propia facultad que le confiere el convenio para erradicar y sancionar el delito de genocidio, en la que puede intervenir en cualquier diferendo que tenga respecto de la aplicación, vigencia, interpretación de las disposiciones de esta convención. Entonces, la Corte Internacional de Justicia también se ha pronunciado al respecto, adoptando medidas provisionales y pidiéndole a Rusia la suspensión inmediata de toda operación militar en territorio ucraniano. Sumada a esas acciones que ya se están dando de manera simultánea y en conjunto, como una capacidad de respuesta para decirle a la humanidad, al mundo, que Ucrania no está sola, que está siendo apoyada solidariamente con la cooperación de casi todos los países en el mundo que se han dado respuesta y se han expresado también en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Hace poco, condenando enérgicamente este ataque. Si bien esa resolución que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas no se dio de manera unánime, pero fueron más de 140 estados de 193 que adoptaron una resolución. Para terminar con el punto de las Naciones Unidas, yo creo que tampoco debemos perder la capacidad de autocrítica respecto de las organizaciones internacionales y muy especialmente de las Naciones Unidas. Creo que con este conflicto que se ha dado de parte de Rusia hacia Ucrania, del ataque agresivo hacia Ucrania, creo que las Naciones Unidas tienen que ver esto desde un ángulo positivo en el sentido de restablecer digamos, una reforma institucional, ¿no? Adentro de Naciones Unidas, en las herramientas diplomáticas para poder solucionar los conflictos como manda la Carta Fundacional de su organización por medios pacíficos. Si hay algo que tenemos que seguir cuestionando a esta organización internacional es muchas veces la burocracia y la lentitud que se tiene para resolver controversias de este tipo. Entonces, así como se ha despertado, ¿no? Con urgencia, rapidez, la atención hacia Ucrania, así también debió darse una reacción en casos similares, como por ejemplo la de Venezuela, que en América Latina las organizaciones de tipo regional han sido muy, pero muy burocráticas y de una falta de liderazgo para poder resolver el tema.
Naciones Unidas tiene que entrar a una reforma absoluta, profunda, ¿no?, de los mecanismos de solución de controversias, sobre todo comenzando con el seno del Consejo de Seguridad. El derecho de veto no puede significar nunca más en adelante, puede significar un bloqueo, ¿no?, para el mantenimiento de la paz y la seguridad, como lo hemos visto entre Rusia y Ucrania, que Rusia ha hecho uso de su fuerza, del poder, ¿no?, del derecho de veto que tiene como Estado miembro permanente en el seno del Consejo de Seguridad para bloquear una resolución que se estaba gestando en contra suya para ponerle fin a esta intención u operación militar. Sin embargo, el derecho de veto no fue concebido con la finalidad de bloquear de esta manera intenciones, digamos, para poder salvaguardar el mantenimiento de la paz. Ha sido completamente desnaturalizada y creo, a título personal, de que una de las reformas más drásticas que tienen que darse en las Naciones Unidas es que este veto no exista más. Yo no soy muy conformista en el sentido de que se deba dejar solamente para no intervenir en un aspecto o en otro. Yo creo que si tenemos que hablar de una forma de democratización y si tenemos que dar algún mensaje claro y contundente desde las Naciones Unidas respecto a la aplicación de la igualdad de los estados, tienen que comenzar con eliminar el derecho de veto. Porque mientras exista el derecho de veto a cargo de las 5 potencias permanentes dentro del Consejo de Seguridad, no se puede hablar ni de democracia interna en el Consejo de Seguridad, como tampoco se puede hablar del principio de igualdad de las partes. Ahí las Naciones Unidas ha fallado. Ahí los estados que conforman las Naciones Unidas no han actuado de acuerdo a la conveniencia de la geopolítica de sus intereses. Entonces, si en verdad las Naciones Unidas quiere dar muestras de una organización internacional que fue creada para mantener la paz y la seguridad internacional, lo que puede hacer es sumar todo el esfuerzo y la cooperación necesaria y crear, sobre todo crear el consenso dentro de los 193 estados para eliminar el derecho de veto. No se puede jamás en adelante volver a repetirse la historia que hizo Rusia para vetar una resolución de conformidad con las funciones que tiene el Consejo de Seguridad. Ese acto representó sinceramente un atentado de agresión también a la Organización de las Naciones Unidas. Y un Estado que no cumple sus compromisos internacionales, un Estado que no cumple las obligaciones internacionales impuestas por el derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, del derecho internacional público, es un Estado que no merece formar parte de una organización internacional. Entonces, ahí también tiene que darse una respuesta inmediata de las Naciones Unidas. Eliminar el derecho de veto para poder dar lugar al principio de igualdad de Estados, ¿no?, que manda la Carta de las Naciones Unidas, y a una real y efectiva democratización interna dentro del Consejo de Seguridad. Si eso no se da, el Consejo de Seguridad no puede ofrecer ninguna eficacia en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Pasando al segundo punto respecto a la suspensión de la Federación Rusia del Consejo de Europa y la consecuencia inmediata del Tribunal de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que comunica que deja o suspende todo examen, toda medida en contra de la Federación Rusa. Para poder entender la decisión del Tribunal Europeo, esta última que dice que decide suspender toda decisión o examen a la Federación Rusia tras la resolución de suspensión o expulsión de Rusia del Consejo de Europa, hay que entrar un poco de fondo cómo que se ha gestado esta suspensión a la Federación de Rusia. Por ejemplo, la base legal que se ha utilizado para poder suspender a Rusia la tenemos en el artículo 1, 3 y 8 del Estatuto del Consejo de Europa, ¿no? El Consejo de Ministros del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, o el Comité de Ministros del Consejo de Europa,
adopta una resolución el 16 de marzo de este año, no hace unos días atrás, adopta una resolución en la que decide dejar sin efecto la membresía de la Federación Rusia en el Consejo de Europa, basado en el artículo 1, 3 y 8 del Estatuto del Consejo de Europa. El artículo 1 del Estatuto del Consejo de Europa establece de que todos los estados tienen que ajustarse al respeto del imperio de la ley y de garantizar o poner en salvaguarda bajo esta perspectiva el respeto de los derechos humanos y libertades de todas las personas que están bajo su jurisdicción. Entonces, el artículo 1 no ha sido aplicado, no lo ha cumplido, evidentemente, la Federación Rusa. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Tampoco ha permitido, digamos, resolver las controversias o las disputas internacionales e internas que ha tenido, ¿no?, respecto de Ucrania y otros, por los medios pacíficos. Rusia ha optado por las operaciones militares, por el ataque, la agresión, antes que la herramienta diplomática. Y finalmente el Comité de Ministros toma como argumento, ¿no?, como argumento la opinión 300 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Es muy importante, ¿no?, que se pueda analizar esta opinión 300 de la Asamblea Parlamentaria, porque fue realmente las argumentaciones que tomó el Comité de Ministros para suspender a Rusia. También otro de los argumentos poderosos que arroja esta opinión 300 de la Asamblea Parlamentaria es que le pide al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que priorice las demandas de los ciudadanos ucranianos respecto a sus demandas, a sus medidas provisionales, etc. O sea, le pide al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que priorice estas demandas de ciudadanos ucranianos, lo cual vamos a llevarlo a la parte de la reacción del Tribunal Europeo, no tras esta salida de Rusia del Consejo de Europa. También hay un aspecto importante en esta opinión, y es que invita a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a que pueda seguir recabando toda la información, ¿no?, de los defensores de derechos humanos, de cualquier persona que tenga interés de poder mostrar las pruebas de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La Asamblea Parlamentaria insta a la Federación Rusa a abstenerse de seguir operando militarmente en territorio ucraniano, de poner en salvaguarda la seguridad de toda Europa. O sea, acá no se habla solamente de un tema como Ucrania, sino que la Asamblea considera que la actitud, la acción y la actitud de la Federación Rusa no solamente pone en juego, en riesgo el territorio ucraniano y a su población, sino que también pone en riesgo la seguridad europea. Y ese es un aspecto importante que subraya la Asamblea Parlamentaria en esta opinión, que tiene como base jurídica prácticamente la suspensión de Rusia del Consejo de Europa. Conocida la opinión de la Asamblea Parlamentaria, inmediatamente el Comité de Ministros del Consejo de Europa adopta la resolución el 16 de marzo del 2022 y suspende la membresía de la Federación Rusa del Consejo de Europa. Una primera reflexión, yo creo que es saludable e importante, no le quito ni el valor ni el mérito que pueda tener la resolución del Consejo de Europa de expulsar o dejar sin efecto la membresía de la Federación Rusa dentro del Consejo de Europa, porque esto es un aspecto que debería sentar un precedente para otros organismos regionales, no internacionales, incluso para las mismas Naciones Unidas. Por otro lado, también considerar que ha habido una
contradicción en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un inicio, más o menos en los primeros días de marzo, adoptó una medida provisional para garantizar la seguridad, la vida, la integridad, ¿no?, de ciudadanos ucranianos que habían estado refugiados en casas, albergues, edificios, pero con poco acceso a la alimentación, ayuda sanitaria, ¿no?, y que necesitaban de una evacuación segura, ¿no?, tras este conflicto. Notificó a la Federación Rusa, ¿no?, de estas medidas provisionales, como también lo hizo al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que es la que se encarga justamente de hacer cumplir las decisiones del tribunal. Sin embargo, posterior a estas medidas provisionales, y tras la suspensión de Rusia del Consejo de Europa, el 16 de marzo el Tribunal Europeo emite un comunicado diciendo que suspende todo examen, ¿no?, contra Rusia, todos los exámenes en contra de Rusia, en tanto se esclarezcan las consecuencias jurídicas de esta resolución, o sea, de la suspensión, no que pueda generar de pronto alguna incompatibilidad con las funciones de la Corte Europea. Yo considero de que el comunicado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no debió darse en esos términos. No debió comunicarse que suspendía toda acción contra la Federación Rusa, porque esa lectura fue, digamos, o está siendo mal interpretada, en el sentido de que un tribunal, ¿no?, sobre todo un tribunal de derechos humanos, no puede dejar desprotegida a personas que huyen de sus naciones, ¿no?, en mérito de un conflicto, ¿no?, que tienen. Entonces, ahí el Tribunal Europeo no puede dejar de cumplir sus deberes, sus funciones para las que fue creada, ¿no? El que Rusia ya no forme parte del Consejo de Europa no significa dejar desprotegida a personas que huyen de sus naciones y que le piden al tribunal hacer justicia, ¿no? En todo caso, yo creo que este comunicado no debió publicarse, o por lo menos no debió darse en esos términos. Si es que habría algún tipo o abre una brecha de vacíos legales o de interpretaciones jurídicas que necesitaban ser ajustadas, ¿no?, entonces yo creo que debió simplemente comunicarse en una u otra forma, pero no decir que suspende toda acción de examen contra la Federación Rusa, porque eso deviene y denigra la competencia y las funciones para las cuales fue creada un tribunal de esta naturaleza. Es necesario una urgente, digamos, reforma de las Naciones Unidas, y la humanidad exige que las organizaciones internacionales den también una capacidad de respuesta mucho más efectiva cuando se esté enfrentando una vulnerabilidad como la que estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad.